Bien. Buenas. La clase pasada habíamos terminado de ver las características más importantes. Silencio, por favor. ¿Arrancamos? La clase pasada habíamos terminado de ver fuerza eléctrica y magnética. Muy brevemente, habíamos visto que la parte electrostática estaba descrita por la ley de Coulomb, que tenía una analogía bastante fuerte en comparación con la fuerza gravitacional, producto de cargas, en este caso, inversamente proporcional a la distancia entre las mismas. Pero por otra parte, hay otra fuerza muy relevante desde el punto de vista electromagnético, concretamente la fuerza magnética, que aparece toda vez que una partícula tiene carga y se mueve con una velocidad v respecto a un campo magnético. Su relación geométrica es bastante más compleja, porque para obtener el resultado de la fuerza necesariamente tenemos que multiplicar vectorialmente la velocidad de la carga respecto al campo magnético, y eso es algo que comentamos sobre el final de la clase. Así que bueno, una carga que se mueve en un determinado espacio en presencia de un campo eléctrico y de un campo magnético va a sufrir esta fuerza que de alguna manera se compone por esos dos términos, ¿verdad? La componente electrostática, campo E, y luego la componente magnética correspondiente al campo magnético B, ¿está? Así que esa es la operación matemática que debemos realizar para obtener el resultado de la fuerza. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con nuestro barrido de fuerzas. Ahora le va a tocar a la fuerza elástica. La fuerza elástica es una de las fuerzas más comunes con la que nos vamos a encontrar. Uno cree que la fuerza del resorte, la fuerza de un elástico, la circunscribe justamente a ese tipo de elementos, y no. Una viga de concreto tiene un determinado comportamiento elástico, quizás ustedes no lo vean, quizás no sea evidente, pero bueno, los pilares de un edificio están todo el tiempo sometidos a fuerzas de contracción y de tracción, con lo cual se van a obtener determinados desplazamientos, determinadas deformaciones, y la fuerza es proporcional a la misma. Ni que hablar cuando uno analiza una cuerda, las cuerdas de acero, por ejemplo, con las que estamos acostumbrados a lidiar un ascensor. Son resortes que tienen una constante elasticidad, vamos a ver más adelante, bastante importante, y ustedes de alguna manera eso ustedes lo pueden modelar y extrapolar para distintas situaciones. Así que la fuerza elástica es más que una fuerza de un resorte, lo vamos a poder de alguna manera llevar adelante para un sinnúmero de aplicaciones. Los que hagan ingeniería química después van a tener una materia que se llama mecánica aplicada, en la que van a aplicar mecánica, concretamente, pero para el diseño de determinados dispositivos, de determinados elementos de construcción. Y simplemente les pido que cuando lleguen a esa parte, los de ingeniería, hagan de cuenta de que se acuerdan los temas, ¿no? Porque después nos retan a nosotros, no vieron inercia, no vieron fuerza de elasticidad, no se ve, ¿está? Después uno en el medio, obviamente que se puede olvidar. Pero bueno, van a ver concretamente aplicaciones concretas de la ingeniería vinculadas, por ejemplo, a fuerzas elásticas. ¿Por qué? Porque bueno, todos los cuerpos en cierta forma, cuando están sometidos a una fuerza, se van a deformar. El tema es, bueno, cómo mido o cómo relaciono la fuerza con la deformación. Y eso es un poco lo que vamos a hacer ahora. Fuerza elástica. Imaginen que tenemos un techo del cual cuelga una cuerda. Esa cuerda, cuando no está sometida, vamos a despreciar el peso, ¿verdad? Cuando no está sometida a ninguna fuerza, va a tener un determinado largo. Ese largo se lo suele denominar longitud natural. L0 es la longitud natural del elemento. Es decir, lo que mide la cuerda, resorte, lo que ustedes quieran llamar, la viga, cuando no tiene ninguna fuerza aplicada. ¿Está? Es lo que mide entonces en ausencia de fuerzas. Pero bueno, si ustedes a partir de un determinado instante aplican una fuerza,
lo que vamos a conseguir es estirar esa cuerda para que ahora tenga una nueva longitud. Esto me lleva entonces a que la misma, ahora, como consecuencia justamente de esa atracción, de una fuerza externa aplicada, tenga una nueva longitud que la vamos a llamar longitud final. Es decir, tengo el elemento, cuando no tiene ninguna fuerza aplicada, mide 10 centímetros, por decir así, a eso le vamos a llamar longitud natural. Ahora, toda vez que apliquemos una fuerza, el sistema se va a deformar, va a adquirir una nueva longitud, y en esas condiciones entonces vamos a tener lo que se conoce como longitud final. Quien estableció por primera vez la relación entre el cambio de longitud y fuerza para un determinado sistema denominado elástico fue Hooke, generando la conocida ley de Hooke. Un personaje, la verdad que bastante nefasto como persona, que tuvo muchas idas y vueltas y peleas con Newton. Pero bueno, hoy por hoy se le reconoce su aporte en muchas cuestiones. Una de ellas es justamente esta relación que básicamente establece esto, ¿no? Que la fuerza aplicada, F, y la deformación, X, tiene un factor de proporcionalidad que se llama constante de elasticidad. Constante de Hooke, también se lo conoce. Como ustedes ven, la constante de elasticidad se puede obtener a través del cociente entre fuerza, ¿verdad?, y deformación, y estos son newton por metro en sistema internacional. O mejor dicho, al sistema internacional le gusta multiplicar todo, sería newton por metro a la menos 1. ¿No? ¿Está claro? ¿Qué es la deformación o cómo la vamos a medir nosotros? Bueno, la deformación es esto que está acá. Corresponde a la diferencia entre la longitud final y la longitud natural. Así que eso tiene que quedar en claro cada vez que hacemos uso justamente de esta expresión, que cuál es la longitud inicial. No, vieron que tratamos de evitar el inicial, hablamos de la natural. Es la que tiene el sistema cuando no tiene fuerza. Entonces, cada vez que yo aplique una fuerza y lo saque de ese estado de deformación, entonces justamente se va a aparecer o se va a generar una fuerza elástica de respuesta, que por acción y reacción obviamente que se va a oponer a la fuerza aplicada, ¿no? Así que bien, la deformación, que es un poco lo que vamos a pasar a discutir ahora, la vamos a medir de esa forma. Es la diferencia entre la longitud final y la longitud natural. Insisto, no es la inicial, es la longitud natural. Lo que mide el resorte cuando no tiene ninguna fuerza aplicada. ¿Está claro? Es un parámetro del resorte. Yo compro un resorte en la ferretería y lo mido, mide 20 centímetros cuando lo pongo arriba de la mesa. Al igual que su constante de elasticidad, su longitud natural es propio del elemento. Y va a generar fuerza elástica toda vez que yo lo separe de esa longitud natural, ya sea en un proceso de compresión o de estiramiento. ¿Está claro? Bien. Sí. Fuerza elástica, sí. La fuerza verde, F, es la que yo ejerzo, ¿verdad?, para poder estirarlo, y el resorte, que es lo que va a buscar, volver a su longitud natural. Con lo cual va a tratar de restituir el efecto inicial, generando una fuerza de igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto. Eso es el par acción y reacción. ¿Está claro? ¿Preguntas? Bien. Esto lo vamos a tener, como les decía, en cualquier situación. Para un hilo, para una bandita elástica, para un resorte, para una viga de concreto, para un alambre de acero, para que ustedes quieran. De hecho, es un elemento de
ejercicio bastante recurrente en la industria, entender la respuesta de los materiales plásticos, entender la respuesta de los aceros y demás, construyendo lo que se conoce como una curva de esfuerzo de formación. No es exactamente así que se hace el experimento, se hace una probetita. La probetita es a veces uno recorta un pedazo de plástico con esta forma. Uno viene con unas pinzas, aprieta acá arriba y acá abajo para definir claramente esta sección, que va a tener un determinado largo, natural, ¿verdad? Y un determinado ancho. Y se grafica, estrictamente hablando, el cociente entre fuerza sobre sección. Si ustedes lo cortan esto en 3D, digamos, van a tener esto que es el área a la cual hacemos referencia acá. Y eso está tabulado por norma, etc. Y poco a poco se empieza a medir cuánta fuerza se requiere para que el material empiece a deformarse. Cuando la fuerza es pequeña, las deformaciones que se consiguen son pequeñas. Y de ese primer rango de poca fuerza y poca deformación, la relación es lineal, y esto obviamente es directamente proporcional a la constante de elasticidad o a la constante de Hooke del material. ¿Tá? O sea, cualquier elemento, insisto, desde el acero como elemento duro, hasta la tela de araña, que es un aglomerado de proteínas con la que fuerza por unidad de sección y por unidad de masa es tan duro como el acero. ¿Por qué se dice que la tela de araña es tan dura como el acero? Bueno, porque la cantidad de fuerza que uno puede generar por la cantidad de gramos que pesa eso es realmente muy, muy grande. Entonces, es poquita la fuerza de la tela de araña, ¿verdad?, que yo hago para deformarla, pero lo poco que pesa de alguna forma hace que la relación fuerza sobre masa sea bastante comparable, incluso superior al cociente de la fuerza que aplica un hilo de acero respecto a lo que pesa un metro de acero. ¿Tá? Que eso de alguna manera caracteriza la dureza de un material. Entonces, a pequeñas deformaciones, cualquier material tiene una relación lineal y eso se le llama región de Hooke o región lineal. Después esto se estabiliza, se llama un límite de fluencia. Muchos de ustedes habrán mascado chicle, ¿verdad? Y en algún momento hacemos algo tan asqueroso como sacarlo de la boca y estirarlo, ¿no? Vieron que al principio nos cuesta un poco, pero a partir de determinado momento el chicle, ¿qué hace? Se afina, se empieza a quedar blanco, ¿no? Y después con poquita fuerza, ¿verdad?, lo logran separar. Se llama límite plástico, límite de fluencia. El material se empieza a comportar como un fluido. Con poquita fuerza consigo una deformación bastante permanente. A partir de determinado momento eso puede volver a subir, ya en el cual ustedes agarraron el chicle, lo sacaron de la boca, lo estiraron, ¿verdad?, y lo sueltan, ¿y cómo queda el chicle? Estirado, ¿no? Deformado de forma permanente. Eso le pasa mucho a los materiales, a los trozos de plástico, los trozos de acero. Uno lo estira, puede tener determinado desplazamiento acotado, una región lineal, pero si ya la deformación es demasiado grande, eso se estira y no vuelve a su lugar. Entonces se llama esa tercera zona región de deformación permanente, que no necesariamente es lineal, puede estar curvado, hasta que finalmente se rompe, región de rotura. Y estas cosas se tabulan, ¿no? Cuánta fuerza se requiere para que el material mantenga el comportamiento elástico, es lo que vamos a llamar zona 1, acá. Después, la región en la cual decíamos que el material es prácticamente que un fluido, yo aplico poca fuerza y él se deforma mucho, región de fluencia. Después 3, región de deformación permanente y finalmente valores de rotura. Todo eso está tabulado para muchos materiales, ¿tá? Vamos a nombrarlo acá para que quede claro. La zona 1 es la región elástica. La zona 2 es la región de fluencia, porque se comporta como un fluido, fluencia. La zona 3, región de deformación permanente. Y finalmente el punto final es donde rompe. Cuando uno trabaja con un acero, por ejemplo, para diseñar, bueno,
o cuando uno lee el cartel, ¿verdad? Peso máximo autorizado para el ascensor es 8 personas. ¿Qué se hace allí? Esos son los ejercicios simples que los que hagan ingeniería después van a ver en mecánica aplicada. Se ve, 8 personas que en promedio pueden llegar a pesar 80 kilogramos, 8 por 8, 64, 640 kilogramos, que multiplicados por 9,8, aproximadamente 10, son 6.400 newton, que es lo que el ascensor va a pesar, ¿no? Con la carga adicional. Entonces eso me hace una idea de qué fuerza, por qué rango de fuerzas voy a estar trabajando. Con lo cual yo puedo calcular cuántas cuerdas de acero tengo que poner una al lado de la otra para que la deformación no sea grande, ¿verdad? Esté acotada, sea baja. Y después, ¿qué hace el ingeniero? Si eso le da 10 cuerdas una al lado de la otra, lo multiplica por 10, 100. Factor de seguridad se llama. Entonces a veces nos hace mucha gracia que uno calcula hasta la coma un determinado valor y después lo multiplica por 10. Total, la seguridad nos dice que tenemos que estar por encima de ese rango. Es una práctica bastante usual en distintas ramas de la ingeniería, pero bueno, nos permite que, por ejemplo, el ascensor falle lo menos posible, ¿tá? Así que esas cuestiones que son de diseño, después lo van a ver lo que hagan ingeniería, insisto, también alimentos, en qué pared tendría que tener un reactor para, de alguna manera, sobreponerse a una situación de una cierta presión que se puede desarrollar un gas. Bueno, qué ancho tiene que tener un recipiente cilíndrico, ¿no? Para que tenga una deformación acotada y, por ejemplo, pueda sobrevivir y no pueda ni colapsar para bajas presiones ni explotar, ¿verdad?, para altas presiones. Todo en base a esto, a cómo es la relación fuerza-desplazamiento para los materiales que ustedes utilicen. Lo importante acá es que siempre en la región 1, sin importar el material, si es acero, si es, por ejemplo, un trozo de caucho, de goma, que va a tener una curva bastante más chata, porque va a tener una constante elasticidad más baja, ¿sí? Y va a soportar mucho la fluencia, a diferencia del acero, ¿tá? Pero bueno, desde el punto de vista del comportamiento en la región 1, son todos iguales. Relación lineal que se puede verificar acá, ¿no? ¿Está claro? Así que todos los materiales a una deformación lo suficientemente baja siguen la ley de Hooke, que es una ecuación fenomenológica, ¿tá? Que simplemente no nos da un fundamento físico, son enlaces químicos que están allí. Yo siempre les pongo el mismo ejemplo, ¿verdad? El caucho, ¿qué es lo que hace que la goma, cuando estamos acostumbrados a hablar, la suela de un zapato, de cualquier cuestión, tenga este tipo de comportamiento? Bueno, los cauchos, como muchos polímeros, ¿verdad?, son macromoléculas, son cadenas de polímeros, ¿tá?, que es una especie de suerte de fideos, ¿verdad? Pero el caucho, para que sea resistente, como el de una cubierta, tiene que estar vulcanizado. ¿Qué es el vulcanizado? Es agregarle azufre para que se establezcan puentes, tipo resortes. Las cadenas azufradas son justamente zigzags de enlaces covalentes azufre-azufre que se unen entre extremos de distintas cadenas. Cuando yo aplico una tensión, cuando yo aplico una fuerza, ¿verdad?, yo lo que hago es, empiezo a separar estos fideos entre sí. Y las cadenas sulfuradas se empiezan justamente a estirar, lo que hace deformar el caucho. Y cuando cesa el estrés o la tensión, esas cadenas son los resortes internos que tiene el polímero para llevarlo a la posición original. Si yo no le hago eso al caucho, el caucho se pudre, se deforma. Son proteínas también, hay una carga de materia orgánica importante, entonces se hace todo un tratamiento, curso de tecnología de polímeros, ¿tá?, en algún momento de sus carreras. Pueden llegar a ver que lo damos nosotros en la cátedra, ¿tá? Así que bueno, siempre con la idea de la clase anterior, siempre podemos reinterpretar cada una de estas fuerzas en función de las fuerzas fundamentales. La fuerza elástica es en definitiva una fuerza eléctrica, ¿tá? Hay enlaces químicos. En este caso concreto es covalente, hay polímeros que polimerizan y mantienen unidas sus interacciones de cadena mediante fuerzas más del tipo iónico, electrostático, y bueno, tiene otro tipo de comportamiento, pero esto es lo más usual, ¿tá? Este es un caucho vulcanizado, por ejemplo. Bien. ¿Está claro entonces? Eso desde el punto de vista de lo que es la expresión de Hooke para cualquier material.
Vamos ahora a tomarnos un segundo para describir un poquito mejor lo que es esta expresión de que F es igual menos K por X. Porque más allá de que hablamos en términos genéricos, lo que es cada uno de esos elementos, vamos ahora a poner un poquito más de detalle en describir qué es lo que ocurre con ese signo de menos que está allí. ¿Por qué? Porque esta van a ser una de las primeras fuerzas que nosotros le vamos a escribir como funciones. Esto es algo que recurrentemente nos pasa en ejercicios de práctico, en controles y en exámenes. Es creernos que la fuerza elástica siempre tiene que ir para un determinado lugar. O que yo tengo que hacer el ejercicio de saber, la fuerza elástica, si la masa se está moviendo así, va para allá. Entonces voy al diagrama de cuerpo libre y lo pongo así. Buenísimo. Pero ¿qué pasa si ahora la masa se mueve para otro lado? ¿Qué pasa con la fuerza? No solamente que cambia en módulos, sino que también va a cambiar en dirección y sentido. Entonces lo que tenemos que entender es que esto que está puesto allí no es simplemente una expresión, es una función que me dice algo clarito, que cuando las deformaciones son positivas, este signo de menos me dice que la fuerza que se genera es negativa. Y cuando las deformaciones son negativas, el desplazamiento que va a sufrir va a hacer que la fuerza restauradora sea positiva. Hay una relación opuesta entre la deformación y la fuerza elástica en cuestión. ¿Tá? Y esas son funciones que vamos a ver ahora. ¿Está claro el planteo? Vamos a llevarlo a un ejemplo concreto que todos estamos acostumbrados, ¿verdad? Que es el viejo y querido sistema masa-resorte. Imaginen que tenemos un resorte unido a una masa, unido a una pared. ¿No? Sin rozamiento, sin nada. Ahí no hay ningún tipo de fuerza, la masita está ahí quietita. ¿Qué sé de ese resorte? Bueno, sé que tiene una determinada constante de elasticidad acá y que el largo que este tiene, ¿qué largo va a ser? Si no le hago nada y está así. El largo natural. ¿Está? Parámetros característicos de ese resorte. Así que bueno, esto yo lo puedo extrapolar a dos situaciones más, que como les decía, corresponden a estiramiento y compresión del resorte. Así que bueno, eso vendría a ser, no quiero entrar mucho en detalle, pero una potencial situación de equilibrio de la masa, ¿no? No le hago nada y que se quede en ese lugar. Entonces, bueno, vamos a analizar dos casos particulares. El caso 1, en el cual la deformación es positiva, es decir, yo voy a tomar el resorte y lo voy a estirar gracias a que voy a estar ejerciendo una fuerza. ¿Qué va a hacer? Bueno, que al resorte estirarse, ¿qué va a querer ir a hacer el resorte? Volver a su longitud natural. Con lo cual él va a generar una fuerza elástica, que tendría que ser ¿en qué sentido? ¿Está? Todo el mundo hizo señal con la manito, hacia la izquierda, mía, y ustedes ahora, fuerza elástica 1. Y luego vamos a tener una situación de compresión, que es esta que está acá abajo, en la cual, bueno, me quedé para este lado, y el resorte ahora está apretado, ¿verdad? Y él va a querer ir a su longitud natural, con lo cual deberá generar una fuerza elástica en sentido de la derecha. Fuerza elástica 2. ¿Claro hasta ahí? Bien. Primero que nada, y como todo, si esto es la expresión de Hooke, hay que definir este X. Para definir un X, necesito, como siempre, ¿verdad?, un sistema de ejes coordenados. Lo que voy a hacer es plantar bandera acá, tomar como origen de coordenadas el punto inicial, concretamente en este caso el de equilibrio, y un eje X que apunta hacia la derecha. Esto me lleva a tener que este sea el valor de X1, o sea, la posición de la masa en el instante 1, ¿tá? Un X positivo, y que luego tenga, en el caso 2, ¿verdad?,
un x2 para atrás en este caso. ¿Está claro? ¿Cómo sería este x2? No solamente que tiene un valor un poco más corto que x1 en módulo, sino que es negativo, ¿verdad? Me estoy moviendo hacia la izquierda del eje x. ¿Está claro? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Entonces, bueno, yo para construir la deformación, recuerden que necesitaba dos cosas, la longitud final y la longitud natural. La longitud natural ya la tengo, es el dato inicial, por decir de alguna forma, y de la forma en la cual elegimos el eje X, tal que está ahí, ¿verdad? Fíjense, ¿no? Por ejemplo, en el caso 1. ¿Cuánto vale la longitud final del resorte? Que sería la distancia, ¿verdad? Extremo a extremo del resorte. Así, ¿no? ¿Cuánto mide en función de los datos que tenemos? Ahí va, la natural, que es esto, ¿no? L final es L0 más X1, ¿no? Menos L0, ¿qué me da? X1. La elección, no es casual. Si yo me paro de tal forma de que X es 0 cuando la longitud natural y la final coinciden, cualquier desplazamiento respecto a ese punto ya me va a dar la deformación, ¿verdad? ¿Está claro? Sí. ¿Por qué no pusiste menos K? Porque me olvidé. Gracias. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Bien. Entonces, yendo a la expresión de Hooke, F es igual a menos K por X versor X, ¿está? X es la deformación del módulo, ¿sí? X es el versor que me indica el sentido, ¿verdad? Y demás. La pregunta es si esa expresión ya de por sí es válida. Y bueno, verifiquémoslo. Para el caso 1 de vuelta, voy a tener que la fuerza elástica 1 es igual a menos K por X1 versor X. ¿Bien? X1 tiene un valor, pero además tiene un signo, ¿verdad? ¿Cómo es X1 en signo? Positivo. Es decir, esto que está acá es mayor que 0, ¿no? Pero multiplicado por el signo de menos, ¿qué hace todo el término que multiplica X versor? Es negativo, ¿no? ¿Y está bien eso? Toda vez que la masa se desplaza a X1 positivos, la fuerza elástica, ¿para dónde va a apuntar? Para la izquierda. Y el sentido izquierda respecto al eje X, ¿cómo es? Negativo. Es decir que la fuerza elástica está bien predicha. Sea cual sea la deformación, para el otro lado tiene que estar la fuerza. Cuando la deformación es negativa, la fuerza va a tener que estar para el otro lado. Por eso les digo que hay que pensar la fuerza como una función. Simplemente este signo de menos me dice, usted va a tener una deformación, ok, bueno, para el lado opuesto, signo de menos, va a estar la fuerza. Y eso hay que respetarlo siempre. ¿Está? Este caso quizás es el más trivial porque el desplazamiento es positivo. ¿Qué pasa ahora en el caso 2? La pregunta es, ¿tengo que seguir utilizando la misma expresión? ¿O tengo que cambiar el signo de la expresión? Hay que usar la misma. Menos K por X versor. ¿Está? Verifiquemos. Yendo acá, me va a quedar que la fuerza elástica 2 es igual a menos K por X2 versor X. Pero ¿cómo tiene que ser esta fuerza? ¿Para dónde tiene que apuntar? Dijimos. Para la derecha. Y el eje X va para la derecha.
Es positiva la fuerza, ¿no? ¿Esta expresión me dice que es positiva? Ahí va. Hay que tener en cuenta que si yo me muevo para atrás respecto al eje X, estoy en valores de X negativos. Esto es menor que 0 para este caso. ¿Bien? Y con este signo de menos por menos me da mayor que 0, positivo, y entonces cumpliría que la fuerza elástica 2 es paralela y con mismo sentido del eje X. A diferencia de lo que pasaba en el caso 1, donde la fuerza elástica 1 era negativa respecto al sentido y dirección del versor X. ¿No? Es por eso que es tan importante respecto al sentido de esa fuerza. Me barre todo tipo de condiciones. Quizás en esta primera parte del curso esto de la expresión matemática y el sentido no sea tan claro, tan clave aplicarlo, pero sí cuando empecemos a hablar de oscilaciones, que va a ser una de las bolillas más grandes de la segunda parte del curso, ahí es fundamental que ustedes puedan escribir correctamente la fuerza. Porque cuando hay un resorte está todo bien, pero ¿qué pasa si tengo 5 resortes ahí? Con constante distinta, con longitudes naturales bien diferentes. Ustedes van a querer saber cómo se mueve la masa. ¿Y tengo que yo saber cómo se mueve para poner la fuerza? Es al revés el ejercicio. Yo tengo que decirle a la segunda ley de Newton cómo se comporta cada elemento para que la segunda ley de Newton me diga a mí cómo se mueve y no al revés. Entonces, saber escribir las fuerzas es empezar a instruir de forma amigable a la segunda ley el camino hacia la construcción del resultado final, que es el movimiento que uno pretende obtener. ¿Va? Así que es importante escribir las fuerzas en distintas situaciones. Esto es una función. El signo de menos es importantísimo y el eje que ustedes tomen tiene que estar claro, no tienen que cambiarlo de lugar, no tienen que cambiarlo de sentido, tienen que seguir lo que dice la función. ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Preguntas de esta parte? Ahora vamos a volver sobre otra fuerza descrita como función, cuando hablemos de viscosidad, de uno de los tantos casos. ¿No hay preguntas? Seguimos con las fuerzas entonces. Fuerza de rozamiento estático. Bien, esta situación es así. Vamos a tener una superficie rugosa sobre la cual se va a apoyar una cierta masa M, ¿tá? A la cual le vamos a aplicar una cierta fuerza F. Como la superficie de contacto es rugosa, entonces todo lo que yo apoye ahí arriba, ¿verdad? Si yo le aplico una cierta fuerza y no se mueve, tenemos una determinada situación que constituye presencia de fuerza de rozamiento estática. ¿Por qué estática? Porque los dos cuerpos en cuestión, la masa M y la superficie, ¿verdad?, no se mueve uno respecto al otro. ¿Tá? Aplico, no sé, 1 newton de fuerza y si la masa no se mueve, entonces tiene que haber una fuerza respuesta, que lo vamos a llamar rozamiento estático, que va justamente a evitar ese movimiento. ¿Está claro? Así que va a aparecer un par acción y reacción, una fuerza que justamente surge del contacto de las dos superficies, y la vamos a llamar fuerza de rozamiento estática. Esta S hace referencia al término static, ¿verdad?, correspondiente estático en inglés. ¿Qué se tiene que dar entonces? Tiene que haber una fuerza aplicada y no hay movimiento relativo entre partes.
En este caso concreto, entre la superficie y la masa. ¿Está claro? Este protocolo yo lo puedo aplicar para una serie de experimentos. Vamos a poner así: fuerza aplicada, fuerza de rozamiento y una pregunta si hay movimiento. Lo que les decía hoy, ¿verdad? Yo me paro acá, vengo con una fuerza, con una varilla o le pongo un hilo y tiro, no importa. Lo importante es generar justamente un agente externo que aplique una fuerza sobre la masa. Aplico una fuerza de 1 newton y voy a responder esta pregunta. ¿Hay movimiento ahí? No. Entonces, si aplico 1 newton y no hay movimiento, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento estático? 1, ¿no? ¿Cómo sabemos eso? Bueno, me voy a adelantar un poco, pero esto algo ustedes ya lo conocen de antes, ¿verdad? Voy a tomar un eje X hacia la derecha. Si sumo todas las fuerzas a lo largo del eje X, me encuentro con una fuerza positiva externa hacia la derecha, una fuerza de oposición, que es el rozamiento estático, y esto a qué es igual según la segunda ley de Newton, a masa por aceleración. Pero si no hay movimiento, ¿cuánto vale la aceleración? 0, ¿no? ¿De dónde surge esto? De que no hay movimiento entre los cuerpos. Entonces, necesariamente, la fuerza F tiene que ser igual a la fuerza de rozamiento estática. Entonces, si yo aplico 1 y no hay movimiento, entonces la fuerza de rozamiento estática tiene que ser 1, ¿no? O sea, 1 para un lado, 1 para el otro, no gana nadie. ¿Qué pasa si ahora voy y aplico 2? 2 newton y no hay movimiento. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento? 2, ¿no? Tienen que ser iguales. Pero ya 2 me genera un poquito de duda ahora con un 2,0001 y arranca a moverse. Pongo 2,0001. Está una pizca de Newton adicional. Y ahora sí hay movimiento. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto vale la fuerza de roce? Y bueno, ya acá esto no tiene sentido la pregunta. ¿Por qué? Porque el rozamiento dejó de ser estático, ¿verdad? Porque ahora las superficies se van a mover. ¿Está claro? Entonces, ¿qué encontramos con esto? Que es una fuerza jodida, ¿está? Porque no es simplemente que trata de que el rozamiento se oponga al movimiento. Depende de la fuerza aplicada. Necesito saber qué fuerzas tengo para saber para qué lado va la fuerza de rozamiento estático. Por otra parte, si yo le aplico 1 me da 1, si le aplico 2 me da 2, si le aplico 1,5 me hubiese dado 1,5. O sea, depende además del valor del módulo de la fuerza. Es por eso que la forma correcta de presentar a la fuerza de rozamiento estático en términos gráficos, ¿verdad?, es de esta forma. Imaginen un rango de valores que sería fuerza de rozamiento estática máxima, positiva, menos fuerza de rozamiento estática máxima. ¿Por qué menos? Porque puede ir para el otro lado. Toda vez, estos son los valores que marco, ¿no? Toda vez que la fuerza aplicada caiga en este rango, ¿verdad?, el sistema no se va a mover. Por eso decimos que la fuerza de rozamiento estático, y es así como se presentaba usualmente en secundaria, es menor o igual a el máximo valor que ésta tiene.
Porque si hay un valor tope, si ella me puede dar hasta 10, y bueno, si le doy con 9, me lo va a aguantar. Si le doy con 9,5, me la va a aguantar. Si le doy 9,99, me la va a aguantar. Pero si le doy 10,01, ahí ya no va. Entonces, toda vez que la fuerza aplicada caiga en este rango, entonces no va a ir movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Por eso la forma matemática de representarlo es a través de esta inecuación, de la cual sí algo podemos saber, o deberíamos recordar. ¿Cuánto vale la fuerza de rozamiento estática máxima? ¿Se acuerdan? La máxima fuerza de rozamiento estática que una superficie puede generar se iguala al producto de un coeficiente de rozamiento estático por la fuerza normal, que es proporcional, ¿verdad?, al contacto entre dos superficies. Así que esto me lleva a escribir a la fuerza de rozamiento estática, ¿verdad?, módulo, como menor o igual al máximo valor que ésta puede generar, que es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿Ah? ¿Bien? La normal es importante, yo no lo dije acá, lo vamos a desarrollar bien más adelante, pero bueno, esta masita tenía un peso. Ese peso apretaba la superficie de abajo. Toda vez que yo hago algo sobre un elemento, el principio de acción y reacción para fuerzas newtonianas me dicen que los sistemas van a reaccionar generando una fuerza de igual módulo, igual dirección, pero sentido opuesto. ¿Quién es la reacción? Entonces es el piso haciendo una fuerza hacia arriba en la masa, que es la normal. Cuanto más contacto hay entre esas superficies, más puntos de interconexión eléctrica por la rugosidad, por el contacto químico y demás que se puede llegar a dar, entonces más intensa va a ser la fuerza. Por eso que se habla de una dependencia con la normal. Y esa proporcionalidad va a través de un determinado coeficiente, y dicho coeficiente está tabulado entre pares de superficies, madera con madera, vidrio con vidrio, acero con acero seco, teflón, teflón, caucho, hormigón. ¿Está? Como ven acá, ¿verdad?, son valores que a priori no me dicen nada porque son numeritos adimensionales. ¿Está? Fuerza se mide en Newton, la normal es una fuerza medida en Newton, el coeficiente de proporcionalidad no puede tener unidades. ¿Está? Así que es un factor adimensional, no tiene unidades, ¿sí? Y bueno, básicamente me establece la proporcionalidad entre una fuerza en un plano horizontal, el rozamiento estático para el ejemplo, y una fuerza vertical que es la normal que me dice cuán apretado está. Así que acá no hay cosas mágicas de que este valor no puede ser más grande que o más chico que, ¿tá? Simplemente son valores que la empiria nos indica. Sí, lo que es claro, que cuanto más rugosas sean esas superficies, más efectivo debería ser ese rozamiento estático y por ende más grande este número comparado con otras fuerzas. ¿Va? Fuerzas que, bueno, el rozamiento estático es importante, ¿verdad? No es un problema el rozamiento. Nosotros caminamos gracias al rozamiento. ¿Qué hacemos con nuestros pies? Apoyamos el pie en el piso y para nosotros movernos para adelante, ¿quién nos empuja a nosotros? ¿Qué es lo que hace que yo me pueda mover para un lado o para otro? ¿Quién me empuja a mí? ¿Alguien me empuja? ¿Qué es lo que hago al caminar? Apoyamos el pie. ¿Y para dónde hacen fuerza ustedes con el pie? ¿Para adelante? No, para atrás, ¿no? Así, ¿no? Queremos mover para atrás del pie. Es más, si el piso fuese de hielo, ¿qué haríamos? Como los dibujitos, ¿verdad? Estaríamos patinando en el lugar. Estamos generando una fuerza aplicada en el piso para atrás. El rozamiento estático cambia de sentido y se aplica a mí. ¿Para dónde? Para adelante.
Entonces, cuanto más grande sea, por ejemplo, cuando camino sobre hormigón con un caucho blando, más eficiente va a ser la fuerza de roce que pueda sacar. O sea, que yo pueda mover con más fuerza sin patinar. Lo que le gusta a la Fórmula 1 sabe muy bien, ¿verdad? ¿Cuál es el mejor caucho de un coche Fórmula 1 para transmitir mejor la potencia del combustible que pasa al motor y del motor a la biela a las ruedas y la rueda al piso? ¿Escucharon alguna vez cuál es el caucho mejor? ¿El más duro o el más blando? ¿Por qué? Se deforma más, tiene más puntos de contacto y por eso puedo sacar más fuerza de rozamiento estática, porque la rueda es eso, son piecitos, uno al lado del otro que se apoyan y hacen fuerza, que se apoyan y hacen fuerza, para transmitir justamente la potencia de giro de la rueda en movimiento del coche. Después está el tema obviamente del desgaste, si es muy blando se va deformando, se va desgastando y hay que recambiarlo. Las cubiertas más duras duran más, pero se deforman poco, tienen menor coeficiente de roce y no son tan eficientes para la transmisión de potencia máxima. Así que el rozamiento como un problema del movimiento, ojo con eso, ¿no? Depende para qué. Nosotros caminamos gracias al rozamiento estático. ¿Está claro eso? ¿Qué pasa si seguimos en este proceso de exploración de la fuerza? Estábamos hoy acá, ¿verdad? En esta tablita súper chota, ¿verdad? De decir, aplico fuerza, mido rozamiento, o digo qué pasa. Aplico fuerza, veo qué ocurre, califico el rozamiento. Hoy acá el experimento lo terminamos en el 2,001. ¿Por qué? Porque luego de que la masa empezó a moverse, va a seguir moviéndose con ese plus, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, acá, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento estática? No tiene sentido la pregunta, porque ahora no hay más rozamiento estático. Vamos a obtener otro tipo de rozamiento, que se conoce como rozamiento cinético. Lo dice la propia palabra. Este aparece cuando hay movimiento relativo de superficies. Antes no tenía que haber movimiento relativo, ahora tiene que haber. ¿Y cuánto vale esa fuerza de roce? Bueno, ahora sí está determinada, tiene un valor. La fuerza de rozamiento, que se la denota con la letra K, de kinetic, de cinético, ¿no? En inglés, es igual a el módulo mu sub K por la normal. De vuelta, un coeficiente de proporcionalidad entre fuerza y normal. Por los mismos motivos, la normal es importante. El grado, obviamente, de compresión entre una superficie y la otra hace que, bueno, la cantidad de puntos de contacto se vea modificado y eso obviamente tiene esas consecuencias de incrementar la potencial fuerza. Pero el factor de proporcionalidad no es el mismo para el caso estático que el cinético, ¿tá? Es diferente. Pero otra cosa, además, como ahora la fuerza de roce aparece como consecuencia de ese movimiento relativo, importa para dónde se mueve la masa. Si yo tengo que una masa que yo le venía aplicando una fuerza F, por ejemplo, la de hoy, ¿no? 2,001 newton, justo el momento en el cual comenzó el movimiento, yo sé ahora que el cuerpo va a desarrollar una velocidad V hacia la derecha. ¿Para dónde va a estar la fuerza de rozamiento estática? Cinética, perdón. Para atrás. Entonces ahora todo va a depender de esta V, porque es la que me dice cómo es el movimiento relativo. Entonces una forma completa de definir esta expresión de fuerza es a través de esta expresión. Es menos mu k por la normal por el versor velocidad. ¿Qué velocidad? La relativa entre la masa y la superficie.
Si la velocidad es positiva, entonces la fuerza de roce, ¿cómo es? Negativa. Si la masa se mueve hacia la izquierda con velocidad negativa, la fuerza de roce va a ir para la derecha y es positiva, igual a lo que ocurría con la fuerza elástica. ¿Está? Y de esa forma entonces conseguimos tener una fuerza expresada matemáticamente como una función al igual que con la fuerza del resorte. ¿Está claro eso? Así que esa fuerza es más simple, es simplemente saber para dónde se va a mover respecto a la superficie de contacto para de alguna manera rápidamente incorporar su sentido. Acá simplemente en este cálculo de aceleración se dice que, bueno, como la fuerza que recién comienza a originar movimiento era la estática máxima, mu por la normal, bueno, cuando arranca ese movimiento, la aceleración con la cual lo hace es simplemente la resta de rozamiento. ¿Tá? Pero bueno, acá lo más importante de ver es que en términos comparativos, los pares de superficie para el coeficiente de fricción cinético, como pueden ver acá, son sensiblemente más bajos que los estáticos. Eso es algo que sí, de alguna manera uno puede esperar o verificar, ¿verdad? Vean hoy lo que eran los valores, hasta 0,5, hasta 1, hasta 0,6, hasta 1 para el estático, y las mismas superficies, ¿verdad? De alguna manera tienen un valor que por lo general es más bajo, ¿verdad? Para el caso cinético. Y eso, bueno, tiene una cuestión de ser del tema del valor promedio de esas superficies de contacto, ¿verdad? Acá tenemos una simulación de una dinámica molecular. Estas no son nuestras, ya les dije que nosotros en el laboratorio hacemos estas cosas computacionales de superficies, ¿verdad? Donde uno puede ir simulando el desplazamiento interatómico de cada una de estas cuestiones. Cuando uno tiene un movimiento relativo, la distancia promedio entre puntos de contacto abajo y arriba es mayor por un periodo de tiempo bastante inferior, con lo cual en promedio se espera que la fuerza de rozamiento cinética sea menor que la fuerza de rozamiento estático. Bueno, se cayó el video, ¿tá? No importa, pero bueno, se puede ver similar a lo que estábamos viendo acá, ¿tá? Simplemente eso, ¿verdad? Son valores promedios de interacción de fuerzas eléctricas, a veces covalentes, a veces iónicas, a veces Van der Waals, fuerzas de interacción dipolo inducido, que justamente generan esa fuerza de fricción, que es un poco lo que les muestro en una simulación de dinámica. Esta es hecha por nosotros, un pedacito de grafito, se llama grafeno, que está rodeado por un polímero alrededor. De una distancia típica entre carbonos del polímero respecto a los carbonos que hacen justamente ese grafeno, ronda los 3,3 Armstrong. Ahí no hay una notoria conexión, un notorio contacto, simplemente una fuerza de baja energía de segundo orden, como son las fuerzas de Van der Waals, que son los resultados justamente de ese cálculo de fricción que uno puede llegar a estipular. Hay una rama de la física que estudia justamente cómo son las fuerzas de contacto entre superficies, que se llama tribología, que procura buscar lubricantes más eficientes basados en materiales que se puedan reciclar, que tengan mayor desempeño. ¿Tá? Así que bueno, hay mucha química detrás de estas cosas, de entender justamente el rozamiento también a una escala más molecular. Bien. ¿Está claro entonces? La fuerza de roce. Nos queda una. El viejo y querido rozamiento viscoso. El rozamiento que se da usualmente entre un sólido y un fluido que puede ser gas, un fluido que puede ser un líquido. ¿Tá? Es una fuerza muy recurrente, que desde el punto de vista tecnológico es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista analítico es muy importante de la clínica, ¿no?
La gente que haga farmacia o que haga bioquímico clínico van a ver la parte más del técnico. Hago toda una serie de análisis, por ejemplo, del estado que tenemos en nuestros glóbulos rojos, los eritrocitos. Se mide el tiempo en el cual la sangre va de alguna manera decantando, dejando justamente el plasma arriba. Y se mide ese tiempo. ¿Y ese tiempo de qué depende? Bueno, los glóbulos rojos son células bastante esféricas que se mueven en el seno de un determinado fluido, la sangre, de esta forma. Dejar de cantar algo es simplemente dejar que el peso actúe, ¿no? Pero obviamente que en la medida que ese cuerpo va bajando, ¿verdad? De vuelta, una pelotita de acero en medio de un líquido viscoso, glicerina, aceite, lo que quieran, le va a generar a la esfera o a la célula, ¿verdad?, una fuerza viscosa hacia arriba. Hay una ley fenomenológica que establece que esa fuerza viscosa entre un sólido y un fluido sigue este patrón, menos B por B. De vuelta a la cuestión funcional, sea cual sea la velocidad del objeto, bueno, para el otro lado va a estar la fuerza viscosa. Si el objeto va bajando con cierta velocidad V, necesariamente la fuerza viscosa tiene que ir hacia arriba. Si yo tiro hacia arriba, la esferita, ¿verdad?, sometido a la, como es, viscosidad del gas, que en este caso es el aire, va a sentir una fuerza viscosa que es hacia abajo. Nuevamente, la importancia de ese signo de menos que está acá, que se opone a el vector velocidad con un coeficiente de proporcionalidad B. Entonces, simplemente para ir pasando en limpio, B es la velocidad relativa del objeto sólido, ¿tá?, respecto al fluido. ¿Sí? Y el factor de proporcionalidad B, que tal como lo podemos ver acá, ¿verdad?, es el cociente de fuerza viscosa dividido velocidad, ¿tá? Entonces Newton dividido metro por segundo, así que es Newton segundo por metro. Es un factor bastante complejo en el cual hay una dependencia con la viscosidad que tiene el fluido y con la forma que tiene el objeto, ¿tá? O sea, que el factor B depende de la forma del objeto que cae, en este caso concreto es una esfera, y depende de la viscosidad, parámetro fundamental de un determinado fluido, que lo van a ver en el laboratorio el año que viene en Física 103. ¿No? O sea que no solamente hay viscosidad en el B. De hecho, objetos más grandes se someten a mayor viscosidad y por ende pueden caer. Entonces simplemente ver con la velocidad o en el tiempo que le lleva a desplazarse un cuerpo me va a permitir, conociendo la forma, conocer su radio, ¿no? Y es por eso que les decía que cuando uno simplemente deja que la sangre decante, se vaya generando el plasma amarillo arriba, viendo el tiempo en el cual baja, es dependiendo del radio. Y ahí hay una enfermedad de los glóbulos rojos que hacen que las células se pegoteen entre sí, generan agregados más grandes y caen más rápido. Entonces uno simplemente midiendo un tiempo puede sacar un valor asociado al volumen de un determinado cuerpo. Vamos a ver ahora cómo esto se maneja en la práctica. Imaginemos esta situación. Simplemente dejemos soltar o dejemos caer un cuerpo. Simplemente sometido a la fuerza peso inicialmente, pero ahora el aire que lo rodea, ¿verdad?, le va a ejercer una viscosidad. A un cierto tiempo t, ahora el objeto va a estar más abajo, va a tener cierta velocidad que vamos a llamar velocidad V1, con lo cual, aparte del peso, ahora va a aparecer una fuerza viscosa, ¿verdad? ¿Que para dónde va a ser? Para arriba, se va a oponer a la velocidad. Esto es un problema de previos, del repartido. La pregunta es, bueno, ¿cómo sería la ecuación diferencial a resolver para conocer la trayectoria de la partícula a lo largo del tiempo? Eso implicaría, en nuestro caso, ¿verdad?,
procurar resolverla según la ley de Newton. Como siempre, hemos dicho, todo arranca eligiendo un buen sistema de ejes coordenados. Voy a tomar un eje Y que apunte para abajo, ¿tá? Y planteemos lo que haya que plantear. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. ¿Cómo es el peso respecto al eje Y? Positivo y hacia abajo. Y es constante, ¿no? Es más mg. Después viene la fuerza viscosa. Voy a hacer más fuerza viscosa, ahora voy a decir bien el tema signo, sentido y demás. Y esto es igual a masa por aceleración del eje Y. ¿Estamos bien hasta ahí? La pregunta es, ¿cómo ustedes pondrían la expresión de la fuerza viscosa? ¿Qué pondrían acá? Menos por velocidad, que como dije acá, ¿verdad? Estamos hablando del eje Y, hablé acá de una componente Y de la velocidad y demás. ¿Ok? ¿Está ahí? ¿Cómo sigo o cómo seguiría yo? Ahí va. Yo no sé para dónde va. En este ejemplo, de esta situación sí, pero volvamos a lo de hoy, ¿no? Esto es una función. Yo quiero que sea válida para cualquier instante. Para el instante que lo dejo caer o que lo tiro para arriba con cierta velocidad. Lo importante es que la segunda ley de Newton contemple todo eso, más allá del caso particular en el que estoy. Entonces dije, bueno, pongamos la expresión de la fuerza viscosa. O si quieren, no pongan el más, simplemente digamos algo ahí que le vamos a asignar una determinada expresión matemática. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Cómo lo resuelvo eso? ¿Qué hago ahora? ¿Qué harían ustedes? Tengo A's, tengo B's, tengo el peso. Estoy en el control. Voy al resumen de fórmulas, ¿no? Ecuaciones 1.a. Aparecen X, aparecen B, aparecen A. ¿Puedo utilizar alguna de esas que están ahí? No. ¿Por qué? ¿Cuándo sirven esas expresiones? Cuando el movimiento son MRUA. ¿Es una MRUA esta? Para que sea MRUA, uniformemente acelerado, la aceleración tiene que ser constante. ¿Es constante la aceleración? Eso. El peso constante genera A constante, ok. Pero la fuerza viscosa, ¿de quién depende? De B. Si inicialmente B es 0, la fuerza viscosa es 0. Pero después empieza a bajar, adquiere B. Tiene 1 metro por segundo, entonces la fuerza viscosa va a ser proporcional a 1. Te va a tener 2, va a ser proporcional a 2. 3, 3, 4, 4, 5, 5. Lo que decíamos hoy, la clase pasada, esto depende de B. Y si hay algo en la segunda ley que dependa o cambie, listo, va a hacer que esto cambie también. Así que esto que está acá es una A de t, una aceleración en función del tiempo, variable. Esto que está acá es un b de t, velocidad en función del tiempo, variable. Por lo tanto, esto no es un MRUA. No. ¿Qué hacemos cuando no tenemos un MRUA? Ecuación diferencial. Lamento, o hacemos variables separables, o vamos a los polinomios característicos, los P de t, los Q de t, lo que ustedes quieran. ¿Ah? Recuerden, MRUA es un caso particular que se da solo si la aceleración es constante. Para que la aceleración sea constante, todo lo que está del lado izquierdo, que son fuerzas, tiene que ser constante. Entonces ya eso les tiene que empezar a hacer ruido. Les tiene que empezar a decir, ¿será que lo puedo hacer por MRUA? Por lo general cuando dudan la respuesta es no. Eso, y no al revés. Porque muchas veces se da que llegan al examen o al control
formulazo de MRUA. Ok, ojalá todo se pudiera resolver por MRUA. Pero estamos siendo incoherentes en nuestro planteo. Estamos utilizando una expresión que es para uniformemente acelerado a sabiendas de que la aceleración no es constante. ¿Va? Esas cosas son las que ustedes tienen que pararse en el ejercicio y decir, bueno, ¿cómo avanzo ahora? ¿Va? Y son las que más duelen en la resta de puntos porque son errores conceptuales. Yo utilizo una expresión para A constante en una situación en la que A no es constante. ¿Está claro? Fíjate que acá, ¿cuánto vale la fuerza viscosa? Inicialmente. 0. La aceleración es G. Acá la fuerza viscosa, ¿cuánto vale en módulo al menos? Es V por V1. O sea, este palito de fuerza viscosa creció. Entonces la aceleración en el eje Y que vamos a tener ahora va a ser distinta a la anterior. Entonces cambia. Por lo tanto, resolver una ecuación diferencial. ¿Estamos bien? Claro, que estamos considerando porque el medio es viscoso. Eso, como se dan cuenta en la letra, se los tiene que explicitar la letra. Si la letra no dice nada, ustedes asumen que no hay viscosidad. Y eso se pregunta en un control. ¿Hay fuerza viscosa porque hay aire? No, sí. ¿Ah? Insisto, si la idea es que ustedes tengan en cuenta estas fuerzas viscosas, les tienen que dar en algún valor de V en algún momento de la letra. ¿Ah? Si la letra no dice nada, al igual que el rozamiento, lo que solemos asumir es que no hay. ¿Tá? Pero insisto, en el control lo pregunto, si queda la duda. ¿Tá? Tratamos de aclararlo muchas veces, a veces nos olvidamos, a veces se nos pasa, ¿tá? Pero son las cosas que sí se pueden responder en el control. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces, viendo esto, vayamos ahora a lo que nos dice la expresión de la sumatoria de fuerzas en el eje Y. Sería mg positivo menos B por la derivada de la posición del tiempo, es decir, esto es BI. Y esto es igual a M por la derivada segunda de la posición respecto al tiempo. Esto es I. Entonces la ecuación diferencial que hay que resolver es mg menos B por I punto de t igual a M por I2 puntos de t. ¿De acuerdo? Esto que está acá, ¿verdad? Esto es I punto. Y esta es la derivada segunda de I. Esto es I2 puntos. ¿De acuerdo? Acá, polinomio característico, que va a tener una raíz igual a 0, por lo tanto le va a involucrar a ustedes el planteamiento de una determinada situación, o una estrategia simple, que es la que me gusta a mí, porque estoy viejo y no me acuerdo de todas las herramientas matemáticas que alguna vez adquirimos, es que I2 puntos es la derivada de I punto en el tiempo, ¿no? Entonces, de esta manera, ustedes pueden pasar esto para el lado derecho, y el tiempo para el lado derecho, y le queda una preciosa ecuación a variables separables. De esta forma. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no? I2 puntos es la derivada de I punto en el tiempo. O mejor dicho, simplemente para yo escribir más fácil, esto lo voy a llamar B de t. Y esto que está acá es dB de t. Entonces, simplemente en forma matemática voy a dividir entre m ambos lados de la expresión, que me queda G menos B sobre M por B de t es igual a dB de t de t. ¿Ah? Y acá, de vuelta, muy desprolijamente, lo que no le gusta a los matemáticos, pero a mí me encanta, ¿tá? Es pasar multiplicando los diferenciales. Son variables diferenciables continuas, con lo cual esto se puede hacer sin mayor problema. Me queda el dt multiplicando de este lado y me queda del lado derecho todo lo que tiene la variable de integración que procuro.
Y esto se resuelve fácil para B, simplemente, ¿verdad?, aplicando integral. Siempre el borde inferior es el dato inicial. A tiempo t igual 0, ¿cuánto vale la velocidad inicial? Si nosotros del reposo, 0, ¿no? Y siempre el borde superior es el que me sitúa en la situación general. Un b de t para un cierto instante de tiempo t. ¿Vamos bien hasta ahí? Ay, otra vez. Bien. Entonces, primitiva de t es t, ¿no? Bordes de integración, 0 y t. Primitiva de la porquería de la derecha. ¿En quién estamos integrando? Primero que nada, siempre tiene que quedar claro respecto a quién estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando en el diferencial b, que aparece acá, ¿no? Así que la primitiva de eso, ¿qué sería? De 1 sobre algo. La primitiva de 1 sobre algo, ¿qué es? La primitiva de 1 sobre x, en x. Logaritmo, ¿no? Aquí, esto sería entonces logaritmo neperiano. Esto es mi logaritmo neperiano, ¿está? ln. ¿De quién? Del paréntesis. Pero ahora tengo un paréntesis en mi variable, ¿verdad? No estoy integrando 1 sobre x, estoy integrando 1 sobre algo por x. Ahí va. ¿Qué sería? Bueno, o al revés, ¿no? Cuando yo derivo, es ¿cuánto es la derivada de esto? ¿Cuánto es la derivada del logaritmo? 1 sobre el paréntesis, ¿verdad? Por, regla de la cadena, la derivada del paréntesis, que es lo que yo no quiero. Entonces, como decía el compañero, multiplico por 1 sobre la derivada de esto, que es menos m sobre b. ¿Ah? Igual en el paréntesis la masa es constante, g es constante, ¿no? Exacto. Si estamos asumiendo eso, que nos estamos moviendo, no lo aclaré, gracias, sobre la superficie terrestre, con lo cual la aceleración de la gravedad es relativamente constante g, y la masa inercial es constante. Y el b, como dijimos hoy, ¿verdad?, depende de la viscosidad del fluido. Si no cambia el fluido y no cambia su presión y temperatura, ni la forma, entonces el b también. Lo único que cambia es la v, que es la velocidad. ¿Cómo, perdón? Claro, porque si vos pensalo al revés, cuando vos derives esto, vos querés obtener esto, 1 sobre eso. Entonces, si hago 1 sobre el paréntesis y multiplico por la cadena, ¿cuál es el factor de la derivada del paréntesis respecto a b? Menos b sobre m. Si lo multiplico por menos m sobre b, se va todo. ¿Tá? Esto vendría a ser por 1 sobre u', por decirlo así. ¿Tá? ¿Bien hasta ahí? La primitiva complicada, recuerden que de matemática en el control pueden tener lo que quieran, siempre y cuando sea impreso. ¿Cómo? En matemática pueden tener lo que quieran, siempre y cuando sea de matemática. Libro de matemática, manual de matemáticas, formulómetros de matemática, libro. No apunte fotocopiado ni mucho menos. O sea, en matemática pueden tener material. Lo que no pueden tener es nada de física, a no ser el resumen de fórmula, que es lo que ustedes van a llevar. ¿Ah? Por eso es bueno que ya desde ahora vayan teniendo su material de matemática pronto para tener estas integrales ya identificadas. Estando tiempo que resolverlas, las pueden ir a buscar directamente. Pero es un libro, no te puedes traer la fotocopia. Podés llevar fotocopia de libros. El sentido es este, nosotros tenemos que controlar eso. Entonces, si ustedes llevan fotocopia de apuntes, vamos a tener que mirar los apuntes de cada uno para controlar que no están copiando. Entonces, si van con algo impreso de libro y no lo editaron ustedes como libro, ¿tá? Y si lo hacen bien por ustedes,
se lo ganaron. Es el material que únicamente admitimos para eso. ¿Está? Por eso está bueno que vayan ya haciéndose de su material de matemáticas para no perder el tiempo en estas cosas, ¿tá? Que son importantes, pero más importante es la parte física, pero igual tienen que hacerlo. ¿Tá? Bien, esto es integral, como les decía. Entonces, simplemente acá, esto que es un numerito, lo voy a pasar para este lado, que me va a quedar menos b sobre m por t. Acá me queda el logaritmo y tengo que aplicar Barrow. Me va a quedar resta de logaritmo, ¿verdad? ¿Y la resta de logaritmo a qué es igual? La división de un logaritmo adentro, ¿no? Sería este paréntesis evaluado en b de t, g menos b sobre m por b de t, dividido este mismo paréntesis evaluado en 0, es decir, g menos b sobre m por 0, que me va a anular este término. ¿Bien? Y para pelarme el logaritmo de arriba, ¿qué es lo que tengo que hacer? Elevo todo a la e, a ambos lados, ¿verdad? Me queda e a la menos b sobre m por t, y esto me queda g menos b sobre m por b de t sobre g. Bueno, y ahí, para despejar el b de t, lo que vamos a hacer es, esto lo paso multiplicando para allá, me queda g, y fíjense que acá hay un g, ¿no? Así que en definitiva, si lo paso para allá, me queda e a la menos b sobre m por t menos 1. Esto es igual a menos b sobre m por b de t. ¿Está? ¿Está claro? Y bueno, acá simplemente paso ahora multiplicando el m, dividiendo el menos b, y esto me lleva a que b de t es igual a mg sobre b por 1 menos c a la menos b sobre mt. ¿No? ¿Sí? ¿Quedó todo claro? Sí. Esto ya era un menos y lo utilicé para dar vuelta de paréntesis. Eso. Y acá hice dos pasos en uno, ¿tá? Este g pasa multiplicando y paso este g restando y lo saco de factor común. Pero bueno, así es como se resuelve esta parte de la ecuación diferencial de variables separables. Si quisieran sacar o calcular cuánto es el i de t, recordar que b de t es la derivada de la posición en el tiempo, de la cual yo ya tengo la expresión, ¿no? Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Para obtener esto de i de t, es b de t en dt. Con lo cual, para hallar i, simplemente lo que hay que hacer en este caso es integrar de vuelta entre t igual 0 y tiempo t, entre i inicial 0 y dt, que no lo voy a hacer, que lo pueden hacer ustedes. ¿Está? Pero para que vean un ejemplo de resolución de ecuación diferencial a variables separables. ¿Por qué? Porque había al menos una fuerza variable. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Así que, importante esto que está acá. Y esto es importante por el sentido de elección y porque además puede cambiar. Es decir, es variable.
¿Preguntas de eso? ¿No? Bien, sigamos un poquitito más. Simplemente un comentario. Cuando estas expresiones, como les dije, son fenomenológicas, ¿está? Van a tener todo un curso después, los de ingeniería. Aunque sobre el final de este curso vamos a hablar de fluidinámica, de toda la parte del relacionamiento entre fuerzas y velocidades. Esta expresión es una expresión práctica, experimental, que tiene esa relación lineal para un régimen de bajas velocidades. Si un cuerpo se mueve muy rápido, se observa, porque aparecen turbulencias y fenómenos, llamémosle fluidodinámicos, la relación entre fuerza y velocidad cambia. De hecho, en el régimen de altas velocidades se verifica una dependencia cuadrática de la fuerza con la velocidad. Entonces, eso obviamente va a depender de la letra, les va a tener que ustedes indicar en qué situación es la que están. Como siempre, si simplemente se dice hay presencia de fuerza viscosa y les dan el valor de B, ustedes ya directamente trabajan con la primera expresión. Si le dicen que la velocidad es alta y les dan el coeficiente C, le están hablando indirectamente que tienen que utilizar esta expresión. ¿Está? Porque es así, porque obviamente aparecen otros fenómenos asociados que ustedes a priori no los pueden caracterizar, no ahora. En Física 103 van a ver una práctica de qué es lo que ocurre en el régimen de tránsito entre esas dos situaciones. Así que bien, expresión genérica para el régimen de bajas velocidades, expresión genérica para el régimen de altas velocidades. ¿Bien hasta ahí? Bueno, nos aproximamos al diagrama de cuerpo libre y un plano inclinado. Sí. El C, acá no tenía así, porque es el módulo. Es el módulo. Y ahí es el problemita de tenerlo al cuadrado, que el B al cuadrado, por ser función par, para velocidades positivas o negativas, siempre te va a dar el mismo signo. Ahí tenés que, está bien la pregunta del compañero, en el régimen de altas velocidades, si yo quiero escribir bien esa expresión de fuerza viscosa, esta sería menos C por B cuadrado por el signo de la velocidad versor B. El signo de la velocidad, si es positivo, esta función es más o menos, ¿no? Y con eso es que vos te imaginas, ¿no? Esperen que me quedó medio feo esto. Esta sería la función signo de B. Y esto que está acá es versor B. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, y esto simplemente para dejar todo pronto, como les decía, nos estamos aproximando al diagrama de cuerpo libre completo, plano inclinado y masitas, más a lo que vamos a encontrarnos con el práctico, ¿sí? Pero bueno, hay un par de cuestiones más que debemos dejar en claro, porque son vínculos que van a repetirse ejercicio a ejercicio y tenemos que homogeneizar el lenguaje nuestro cuando hablamos de cuerda sin masa, de cuerda inextensible, que tiene una serie de características muy sencillas que se pueden demostrar relativamente fácil, que es lo que vamos a ver ahora. Imaginen cuerdas sin masa que tienen una cuerda unida a dos extremos. Entonces, de un lado se tensiona la cuerda y se aplica una fuerza F1, del otro lado se tensiona la cuerda y se tira con una fuerza F2. Si la cuerda no tiene masa, ¿tá? La pregunta es cómo es F1 y F2. Bueno, acá
la segunda ley de Newton aplicado a este sistema, haciendo uso de ese eje X, me permite a mí plantear que la sumatoria de fuerzas en dicho eje es igual a más la fuerza de la derecha menos la fuerza de la izquierda, igualado a la masa de la cuerda por la aceleración de la cuerda. ¿Qué pasa con la masa de la cuerda? 0. Conclusión, ¿cómo son F2 y F1? Iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que toda vez que usted tenga una cuerda, un vínculo sin masa, hace que la fuerza a ambos extremos en módulos sean iguales. Si una cuerda sin masa lo que hace es propaga fuerzas. ¿Está? Insisto con esto porque les va a pasar en los ejercicios que le digan, bueno, usted tiene una cuerda ideal que una de sus características es que no tiene masa. Ustedes ya saben que las fuerzas en módulo a ambos extremos de una cuerda en módulo tienen que ser iguales. Y no lo tienen que demostrar, ¿está? Aunque se demuestra fácil. ¿De acuerdo hasta ahí? La otra característica que tiene una cuerda ideal es que es inextensible, es decir, que no se puede estirar. Volviendo a la expresión de Hooke, que habíamos visto al principio, como K se puede calcular como fuerza sobre desplazamiento, ¿verdad? Si el desplazamiento, o la deformación, mejor dicho, es nula, ¿qué pasa con la constante K del resorte? ¿A qué tiende? A infinito, ¿no? Un material muy duro, por más que yo le aplique una fuerza, medio que no se va a deformar. Así que hablar de una cuerda inextensible es hablar de un material cuya constante hookeana, digamos, es infinita o tendiente a infinito. ¿Pero qué consecuencias trae eso? Bueno, para un caso también bastante particular, de cuerda inextensible, es que si la cuerda está así, y este es el punto 1, y este es el punto 2, y yo simplemente lo estiro, no se deforma, los puntos se desplazan, vamos a encontrar que el punto 1 sufrió un desplazamiento delta x1, y el punto 2 ¿sí? Sufrió un desplazamiento delta x2. ¿Cómo son delta x1 y delta x2? Iguales. ¿Por qué? Porque la cuerda es inextensible. Si hubiese sido un resorte, capaz que el punto 1 se estiraba más que el 2 o el 2 que el 1, ¿verdad? Pero bueno, ¿para qué me sirve esto? Porque si esto lo derivo en el tiempo, tomo el cociente con delta t, ¿qué obtengo allí? ¿Qué es delta x1 sobre delta t? Del punto 1. Su velocidad, ¿no? Que es igual al cociente para el punto 2. Es decir, que la velocidad de los dos puntos, del 1 y del 2, son iguales. Y si a esto le aplico nuevamente el delta en el tiempo, los cocientes velocidad-tiempo, ¿qué son? Aceleraciones. Conclusión, A1 es igual a 2. Es decir, que la cuerda inextensible que hace que la aceleración del extremo izquierdo sea igual en módulo a la aceleración del extremo derecho. Ojo que el signo, por eso pongo módulo, depende de los orígenes y de los ejes que ustedes elijan para cada punto. Pero el módulo es el mismo. ¿Está claro? Bien, dejamos por acá. Nos vemos el miércoles.